En este video voy a explicar, jóvenes, cómo medir la carga eléctrica Q, uno de los valores desde el punto de vista experimental difíciles hacerlo desde un experimento. Muy bien, entonces para ello vamos a coger varios ejercicios teóricos y algunos con un simulador para aproximarnos a ese valor de la carga eléctrica de una partícula. Lo haremos para una distribución discreta, porque en una distribución continua pues tendríamos que mirar el valor de la carga distribuida en la superficie. Entonces, como primera técnica para poder aproximarnos a ese valor de Q, vamos a coger un ejercicio que aparece en muchos textos que nos dice a nosotros que dos partículas con cargas iguales Q de masas m separadas a unas distancias L están en equilibrio suspendidas por dos hilos de longitud L que forman un ángulo θ pequeño. Este ejercicio, entonces, experimentalmente, ¿cómo lo podríamos hacer? Coger dos hilos, cargar dos objetos, podrían ser dos conductores por contacto, y esperar que ellos se separen así de una manera similar a la que sucede en el electroscopio, ¿cierto? Y entonces tienen que estar los dos en contacto para cargarlos simultáneamente, para que tengan la misma forma, tamaño, y se puedan ellos, y del mismo material, para que puedan tener la misma carga Q, ¿cierto? Eso sin clave en problema. Bueno, muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre en este punto. Entonces aquí estaría la masa M, tendríamos hacia abajo el peso, que es el producto de la masa por la gravedad. Aquí tendríamos la tensión, y trazando un sistema cartesiano en este punto, aquí tendríamos entonces el ángulo θ, ¿cierto? Por alternos internos sería este ángulo de acá. Bueno, muy bien, entonces aquí tendríamos que la separación de las dos cargas se hace porque hacia acá aparece una fuerza de repulsión, que es la fuerza eléctrica. Descomponiendo la tensión, tendríamos lo siguiente: en sus componentes rectangulares, entonces tendríamos hacia acá una T seno, ¿cierto? T seno de θ, que sería el cateto opuesto a este ángulo, y otra vertical hacia acá, que sería T coseno de θ. Muy bien, entonces, teniendo esa descomposición de T en sus componentes rectangulares, podríamos plantear las siguientes condiciones de equilibrio para el cuerpo. Diríamos que T coseno θ se equilibra con el peso, que es el producto de la masa por la gravedad, y T seno θ se equilibraría con la fuerza eléctrica. Pero ¿quién es en este caso la fuerza eléctrica? Sería la constante eléctrica, el producto de las dos cargas, dividido la distancia de separación entre las cargas, que en este caso sería x elevado al cuadrado. Muy bien, dividiendo una ecuación dentro de la otra, tendríamos T seno de θ sobre T coseno de θ igual a K por Q cuadrado dividido X cuadrado. Todo esto sobre mg. Cancelando la tensión, nos quedaría seno sobre coseno, que sería tangente de θ, igual a K por Q cuadrado sobre mg X cuadrado. Bueno, para un ángulo pequeño, entonces podemos hacer la aproximación que tangente de θ es seno θ sobre coseno θ. Si el ángulo es pequeño, entonces coseno de θ tendería a ser 1. Entonces podemos hacer la aproximación que tangente de θ es aproximadamente seno θ. Entonces, teniendo esto, tendríamos, sustituyendo acá en esa aproximación, tendríamos que seno de θ es igual a K por Q cuadrado sobre mg por X cuadrado. Muy bien, pero ¿quién es seno de θ en este ejercicio? Entonces, veamos un momentico acá. Entonces veamos quién es seno de θ. Entonces, en este caso, seno de θ en este triángulo rectángulo, mire que esta recta divide este segmento en dos partes iguales, quedando aquí x medios, x medios. Entonces, seno de θ sería el cateto opuesto, que sería x medios sobre la hipotenusa, que es L. Es decir, que tendríamos que esto es x sobre 2L. Sustituyendo seno de θ acá, nos quedaría x sobre 2L igual a K Q cuadrado sobre mg por x2. Si despejamos Q, entonces nos quedaría Q cuadrado igual a, se pasaría para dividir, está multiplicado, entonces pasaría mg
x al cubo, porque aquí está un x a la 1, por x a la 2 daría x cubo, sobre 2 veces L por K. Esta K es la constante eléctrica 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados. Por lo tanto, entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que si despejamos Q, entonces nos queda que Q es la raíz cuadrada. Q es la raíz cuadrada de mg x al cubo sobre 2 veces L por K. Y esto aquí raíz cuadrada. Muy bien, esta sería la expresión entonces que nosotros podríamos utilizar para medir la K. Fíjese que todos los valores serían conocidos: la masa, el valor de la gravedad, X, que sería la distancia que la separa, la longitud del hilo y la constante eléctrica. Hagamos un análisis de unidades para ver si nos darían las unidades de carga eléctrica. La masa sería en kilogramos, la gravedad en metros por segundo cuadrado, y esta distancia, si está en el sistema internacional, sería metro cúbico, metro al cubo, sobre la longitud, que estaría en metros, y la constante eléctrica es newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Entonces aquí nos quedaría newton con kilogramo metro segundo cuadrado, se cancelaría, metro cuadrado con este metro daría metro cúbico, que cancelaría este, y este coulombio al cuadrado pasaría arriba, pero como le sacamos la raíz cuadrada, entonces daría coulombios. Entonces en el análisis dimensional, el sistema de unidades corresponde a lo que nosotros nos interesaría medir, que es la carga eléctrica. Esto sería una primera técnica para nosotros poder hallar el valor de la carga con el ejercicio teórico de tener dos masas suspendidas de dos hilos que forman un ángulo θ y una distancia de separación x, y conozcamos la masa. Esta sería una forma. Bueno, una segunda forma sería la siguiente. Segundo método, segunda forma para poder hallar el valor de la carga. Entonces tendríamos esto. Es también un ejercicio de punto de vista teórico, es decir, que hay dos globos de helio y están suspendidos. Aquí estaría el otro globo, que estén suspendidos por cuerdas y los cuales sostengan ellos un peso m, una masa m. Es decir, que estos son los globos de helio que están cargados con cargas iguales Q, y miren que de esta manera, y que aquí se esté formando un ángulo θ, ¿cierto? Para hacerlo de una manera literal. Si nosotros analizamos, fíjense que entonces tendríamos, si ubicamos aquí haciendo el diagrama de fuerzas, tendríamos el peso hacia abajo, ¿cierto? Que sería el producto de mg, y tendríamos hacia acá también las tensiones, ¿cierto? T, y aquí tendríamos la fuerza eléctrica. Fíjese que es un caso análogo al anterior, la fuerza eléctrica. Fíjese que nosotros en este caso entonces lo que haríamos sería exactamente la misma situación, tener acá las dos componentes. Aquí ya en este caso entonces nosotros vamos a tener aquí, si tenemos este ángulo, entonces aquí tendríamos la mitad de ese ángulo, tendríamos θ medio, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos t por coseno de θ medios, y la otra componente que vendría acá sería t por seno de θ medios. Entonces, haciendo un análisis similar, tendríamos t coseno de θ medios, se equilibraría, ¿cierto?, con la fuerza eléctrica, que sería del estilo K por Q cuadrado sobre, y tendríamos que conocer esta distancia, llamémosla aquí x elevado al cuadrado. Y tendríamos nosotros, esta es la componente seno, aquí es t seno de θ, la t coseno de θ medios, t coseno de θ medios es la que se equilibraría con el peso, que sería el producto de la masa por la gravedad, ¿cierto? Entonces fíjese que nosotros haciendo exactamente lo mismo, dividiendo la primera expresión t seno de θ medios, recuerden que este es el opuesto, entonces es la que se equilibra, entonces nos quedaría aquí seno de θ medios sobre coseno de θ medios, quedaría así: t seno de θ medios dividido t coseno de θ medios, y aquí nos va a quedar exactamente K por Q2 sobre X2 dividido mg, ¿cierto?
Entonces cancelamos, aquí nos quedaría tangente de teta medios, que es el mismo análisis aquí multiplicado por la masa gravedad igual a KQ2 sobre X2 y despejando de aquí Q, entonces nos quedaría mg X cuadrado tangente de teta medios dividido K y aquí raíz cuadrada, ¿cierto? Un medio. Fíjense que de esta manera entonces también podríamos, este es un ejercicio también que aparece en otros textos y nosotros también podríamos hacerlo de esta manera, ¿cierto? Hallar la carga de esa forma. Hagamos de todas maneras el análisis dimensional. Entonces tendríamos mg que estaría kilogramos para mirar el asunto de las unidades, metro segundo cuadrado por metro cuadrado sobre K, que son unidades de Newton, metro cuadrado, culombio cuadrado. Kilogramo metro segundo cuadrado son Newton, metro cuadrado con metro cuadrado. Este culombio cuadrado pasaría arriba. Y como estamos sacando raíz cuadrada, entonces nos daría a nosotros en unidades de colombios. Y de esta manera, que es otro ejercicio pues, teórico, podemos también hallar el valor de la carga Q, asumiendo que el ejercicio dice que estos son unos globos de helio. Para despreciar la masa de esos globos, ¿cierto? Que están cargados en material aislante y que están suspendidos los de dos cuerdas y los cuales sostienen una masa m para que sea conocido el peso, ¿cierto? Solamente restaría para nosotros medir la distancia x. Fíjese que desde el punto de vista práctico podría en principio hacerse el experimento para poder hallar el valor de la carga con la cual están los globos, ¿cierto? Bueno, muy bien. Pasemos a una tercera propuesta de cómo medir el valor de la carga. Entonces, tercera propuesta es mirar esta ecuación. La ecuación para una carga puntual es del estilo E igual para el campo eléctrico igual a K por Q sobre R cuadrado. Es decir, que Q sería el campo R cuadrado sobre la K, que es la constante de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado. Muy bien, ¿cómo hacer eso? Pues podríamos nosotros utilizar el simulador del PET de cargas y campos, ¿cierto? Sacar aquí la grilla. Vamos a coger aquí un valor de una carga de un nanoculombio y en el mercado existen sensores de campo eléctrico, ¿cierto? Y colocar el sensor de campo eléctrico a una distancia aquí conocida. Vamos a colocarlo acá y decirles que nos muestre el valor, es decir, leer el valor que registraría o que sensa el campo eléctrico, ¿cierto? Vamos a obtener el valor del campo eléctrico. Fíjese que en este caso entonces estoy a una distancia, con este flexómetro yo puedo medir la distancia. Al medir la distancia aquí tengo una distancia de aproximadamente 1 metro, ¿cierto? Miren, aquí coloquémoslo lo mejor que nos permita este simulador. Aquí tenemos aproximadamente 1 metro, miren. 100.6 centímetros, 1 metro, ¿cierto? Es decir que, y está censando, el sensor de campo eléctrico nos da un valor de 8.76 voltios por metro. Si utilizamos entonces que a una distancia de 1 metro tenemos 8 puntos, de ese valor lo vamos a obtener del sensor 8.76 voltios por metro por la distancia que sería el R, ¿no? El R en este caso 100.6, ¿cierto? O sea, 1 punto, tomando los valores que me está dando, 1.006 metros. Todo esto elevado al cuadrado, dividido 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre culombio cuadrado. Recordemos entonces aquí que es un voltio, ¿cierto? Un voltio en unidades son un joule sobre culombio por metro cuadrado sobre newton metro cuadrado, y este culombio cuadrado pasaría arriba, ¿cierto? Quedaría culombio cuadrado. Uno de estos con este se cancela. Hagamos primero el análisis de las unidades y nos quedaría joule, este metro cuadrado con este aquí se nos cancela, ¿cierto? Aquí aquí me falta 1 metro, ¿cierto? Me faltaría 1 metro acá porque este es voltio por metro, entonces me falta este metro aquí
Y este newton por metro, fíjese que este metro cuadrado con este metro cuadrado se cancela. Queda joule sobre metro sobre newton. Entonces me está quedando joule, uno de los columpios quedó acá arriba. Y me queda newton por metro, que eso es joule, cancelo, cancelo. Miren que la unidad es coulomb, o sea que es consistente en el sistema de unidades. Ahora, 8.76 por 1.00. Si cogemos la otra cifra que nos está entregando el simulador, es 0.06, faltaría ese valor aquí. Entonces sería aquí 0.06. 1.06 elevado al cuadrado dividido 9 exponente a la 9 nos está dando un valor de 9.85 por 10 a la menos 10, ¿cierto? Esto aproximándolo sería 10 por 10 a la menos 10, ¿cierto que sí? Es decir, 1 por 10 a la menos 9 tenemos en unidades de coulombios y esto es un nanocoulomb. Entonces fíjese que en la aproximación sí podemos nosotros medir el valor de la carga Q a una distancia con el sensor de campo eléctrico y en la práctica sí se puede hacer, tener el objeto, colocar la carga a una determinada distancia y entrar nosotros a medir el valor de la carga, ¿cierto? Y en principio miren que si es posible entonces nosotros hacer eso, ¿cierto? Y cogemos el objeto cargado, nos ubicamos a una determinada distancia y medimos con el campo eléctrico. Muy bien, una cuarta forma de cómo hallar el valor de Q, cuarto método de cómo hallar Q, sería nosotros aplicar con este mismo sensor de campo eléctrico, aplicar la técnica de Gauss, ¿no? Aplicar la ley de Gauss, es decir, asumir, vamos a coger aquí 2 nanocoulombios, ¿cierto? Nos paramos por acá, en un determinado punto, vamos a colocarlo vamos a cambiar de distancias, vamos a colocarlo aquí a 2 metros para que sea diferente pues al caso anterior. Vamos a colocar aquí a una distancia de 2 metros aproximadamente, miren, 2 metros, ¿cierto? El cálculo nos salga lo más exacto posible. Colocamos aquí, coloquemos la carga bien en el centro. Ahí recuerden que aquí tenemos 2 nanocoulombios y tracemos la superficie equipotencial en este punto, ¿no? Lo colocamos acá, trazamos la superficie equipotencial. Miren que aquí entonces asumimos esto como una superficie gaussiana, como una esfera, ¿no? Una esfera de radio 2 metros, ¿cierto? Y colocamos nosotros el sensor para hallar el campo eléctrico en este punto, ¿no? Y que nos muestre a nosotros el valor, ¿cierto? Que nos muestre a nosotros el valor, esa sería una forma nosotros de medirlo aquí. Estamos midiendo 4.41 sobre la superficie, entonces vamos a aplicar la ley de Gauss como otra forma para nosotros calcular el valor de la carga. Entonces sería la siguiente, ¿cierto? El flujo eléctrico es la carga encerrada dividido epsilon sub 0 y esto es igual a la integral de E punto de A, ¿no? Muy bien, entonces nosotros vamos a hallar el flujo y después despejamos la carga. Entonces hallemos el flujo. Para el flujo tengo que hallar el campo y el área, pero fíjese que en este caso el elemento de área va en la misma dirección del campo eléctrico, entonces sería coseno de 0, ¿cierto? Entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos nosotros que esto es igual a la integral de E punto de A por el coseno de 0 grados. Claro, porque estamos sobre la superficie, el campo eléctrico va en esta dirección y perpendicular a allí el elemento de área, por eso es coseno de 0, entonces me quedaría la integral de E por dA, y si el campo es constante a una distancia, entonces lo puedo sacar de la integral, quedaría E por la integral de dA, y en este caso quedaría el campo por el área sería el área de una esfera, y el área de una esfera es del estilo 4pi r elevado al cuadrado. Entonces puedo hallar el flujo, ¿cierto? Si conozco el campo, entonces el flujo eléctrico en este caso sería, tomando el valor de este simulador, 4.41 voltiometro. Entonces tendríamos 4.41 voltio por metro por 4 por pi por el radio, que es de 2 metros elevado al cuadrado, ¿cierto?
Entonces aquí las unidades de flujo me van a dar en voltio por metro para que analicemos eso y ya numéricamente tendríamos 4.41 por 4 por pi por 4, que es 2 al cuadrado. Eso nos da 221.67. 221.67 voltiometro. Bueno, muy bien, entonces ya teniendo el flujo, entonces nosotros sabemos que si hay carga encerrada, sería la carga encerrada dividido el en sub 0, o sea que entonces en este caso yo tendría que Q encerrado es igual al flujo eléctrico por epsilon sub 0. Entonces sería 221.67 voltios metro por el valor de epsilon sub 0 que es 8.854 por 10 a la menos 12 Newton metro cuadrado sobre culombio cuadrado. Veamos primero el asunto de las unidades. Entonces tendríamos voltiometro por Newton metro por metro sobre culombio aquí elevado al cuadrado. Aquí tenemos un asunto con las unidades, también yo lo corrijo, hago la corrección. Las unidades son contrarias. Las unidades de epsilon sub 0, las unidades de epsilon sub 0 son culombio cuadrado sobre newton metro cuadrado. Y aquí corrigiendo el lapsus que tengo, entonces nos queda voltiometro por culombio cuadrado. Y aquí abajo voy a escribirlo así, newton metro por metro, voy a escribirlo de esa manera. Voltio es joule sobre culombio, este metro con este metro se va a cancelar, aquí queda culombio cuadrado, y este newton por metro es joule, joule con joule se cancela, este con este, entonces fíjese queda en unidades de culombio, listo. Ya teniendo entonces que nos da en unidades de culombio, hacemos la operación 221.67 por 8.854 exponente a la menos 12 nos da 1.96 por 10 a la menos 9. Fíjese que este es un valor aproximado de 2 por 10 a la menos 9 colombios, lo que significa 2 nanocolombios, que es el valor de la carga que se estaría encerrando aquí. Que nosotros hemos cogido 2 nanocolombios. Fíjense que de esta manera nosotros también podríamos hallar la carga de una carga puntual, ¿cierto? Bueno, otra forma, una quinto método, llamémoslo así. Acá subimos aquí para tener espacio para poder escribir. Entonces, un quinto método sería el siguiente: utilizar el concepto de potencial, ¿cierto? Entonces, tendríamos nosotros acá, vamos a coger ahora una carga aquí de 1 nanocolombio y voy a coger aquí primero una distancia de 1 metro. Es decir, coloco aquí el sensor y leo el voltaje, ¿cierto? Aquí a 1 metro. Miren que en esta vamos a hacerlo lo más exacto posible. Pues acá en la medición va un voltaje de 8.948. Entonces, a ver, tengo una carga Q. Voy a leer aquí un voltaje 1 a una distancia R1. Y después voy a leer a una distancia 2 un voltaje R2, ¿cierto? Entonces R2 a una distancia de la carga y un R1 a una distancia en un punto P, elevo el voltaje. Este voltaje 1, de acuerdo, utilizando este sensor, fíjense que yo aquí coloqué una carga de 1 nanocoulomb, estoy leyendo un voltaje de 8.948 voltios. Entonces tendría 8.948 voltios y ahora voy a leer un voltaje 2 acá, y un voltaje 2 igual un voltaje 2 igual a este voltaje 1 lo hallamos a un R1 igual a 1 metro, ¿no? Tengamos presente la distancia para ahorita hacer el cálculo. Y este voltaje voy a cogerlo a 2 metros, vamos a coger 1, 2 metros aquí, y aproximadamente están los 2 metros, ¿cierto? Y leo el voltaje ahora acá, aquí en este punto, 4.492 voltios aproximadamente, ¿no? 4.492 voltios. Entonces tendríamos aquí 4.492
492 voltios en un R2 igual a 2 metros. ¿Por qué voy a leer en los dos voltajes y no uno solo? Porque es que, en mi punto de vista práctico, uno lee la diferencia de voltaje entre los dos puntos, ¿no? Uno lee es delta V que va a ser igual a V1 menos V2, ¿cierto? Entonces sería 8.948 voltios menos 4.492 voltios, ¿cierto? Desde el punto de vista práctico, eso es lo que uno hace, uno lee la diferencia de los voltajes, ¿cierto? Con un voltímetro en las dos puntas, yo leería, sería la diferencia de voltajes. Entonces el delta V es de 4.456 voltios. Pero esto es igual, recordemos que el voltaje está dado para una carga puntual K por Q sobre R, ¿no? Entonces esto sería igual a V1 menos V2, que sería K por Q sobre R1 menos K por Q sobre R2, ¿cierto? Si es la misma carga, entonces tendríamos K por Q que multiplica a 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, ¿no? Entonces me está quedando que el delta V es igual a K por Q 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Entonces yo de aquí puedo despejar Q. Entonces yo tendría, veamos un momentico acá, nosotros tendríamos lo siguiente. Nosotros tendríamos, en este ejercicio, entonces tendríamos 4.456 voltios igual 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado columbio cuadrado por Q. Todo esto sobre 1 sobre R1 que es 1 metro menos 1 sobre R2 que es 2 metros, ¿cierto? Entonces aquí esto me va a quedar, al hacer la operación, este metro con este se va a cancelar. Aquí me queda newton metro que sería joule. Entonces me queda 9 por 10 a la 9 joule sobre culombio por culombio, este es el culombio cuadrado. Aquí me está quedando 4.456 voltios. Y esta operación me va a dar 2 por 1, me daría 2. Ya el valor lo tengo en las unidades, ya lo cancelé. 2 por 1, 2 menos 1 me daría 1 medio. Este 2 pasaría acá, entonces quedaría 2 que multiplica a 4.456 voltios. Fíjese que joule sobre culombio es voltio, ¿no? Entonces aquí pasaría a dividir 9 por 10 a la 9 voltios. Este culombio pasaría arriba, voltio con voltio se cancela. Ya pasé el 2 y aquí me queda Q, ¿no? Que es la que estoy tratando de calcular. Miren que me queda la unidad de Q y me quedaría ya numéricamente 2 por 2.456 dividido 9 exponente a la 9, ¿cierto? Entonces tengo 2 por 4.456 dividido 9 exponente a la 9 me da 9.9, me está dando la operación 9.9 por 10 a la menos 10. Si lo aproximo, ¿cierto? Me daría 10 por 10 a la menos 10 colombios, es decir, 1 por 10 a la menos 9 colombios, es decir, que el Q me dio un nanocolombio en aproximación, que sería una forma. Nosotros siempre debemos tener aquí una sola carga, ¿cierto? De un nanocolombio. Entonces fíjese que nos aproximamos al valor de la carga. Bueno, entonces aquí llevamos una quinta forma, vamos para una sexta forma, que sería un ejercicio también como ideal. Vamos con el ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 podemos pensar en lo siguiente, pensar un resorte al cual lo sometemos en su extremo con una carga Q, ¿cierto? Y que tengamos acá otra carga Q. Muy bien. Y que estas dos cargas, ¿cierto? Cuando nosotros las coloquemos, ambas sean positivas. Entonces, al ser ambas positivas y estar separadas con una determinada distancia, entonces, ¿qué va a pasar? Como las dos cargas son positivas, este resorte se va a comprimir, ¿cierto? Entonces, el resorte de constante K, esta es la constante del resorte, la voy a llamar así KR. Entonces, el resorte se va a comprimir, aquí quedaría KR. Aquí quedaría la carga Q comprimida, ¿cierto?
porque como se alejaría de la otra carga Q, que es la que está acá, ¿cierto? La otra carga Q. Aquí estaba la posición de equilibrio y aquí se movió una distancia X, ¿cierto? Dos cargas estáticas positivas para que haya repulsión. Entonces nosotros esta fuerza de repulsión vendría hacia la izquierda, comprimiría el resorte una distancia X. Recuerden entonces que el resorte haría una fuerza de restitución del estilo, la fuerza sobre el resorte es del estilo K por X, ¿no? K del resorte por X, que sería la elongación. Entre más cargas tengan, pues mayor va a repulsión y mayor va a ser la distancia de separación. Esta carga Q mayúscula, que es también positiva, la dejaríamos aquí estática, ¿cierto? Entonces, nosotros de esta manera, haciendo este ejercicio aquí ideal, tendríamos lo siguiente, ¿cierto? ¿Cuál es la fuerza electrostática que me hacen que las dos se repelen? Esa fuerza electrostática sería K por Q sobre la distancia al cuadrado. Si aquí se llega al equilibrio, entonces esta distancia desde acá hasta acá la voy a llamar en este caso R, ¿cierto? R, que sería la distancia de separación cuando encuentren el equilibrio. Entonces la fuerza eléctrica sería K por esta Q sobre R2. De esta forma, cuando se equilibre, entonces estas dos fuerzas van a ser iguales. Recuerden que esta es la K eléctrica, ¿no? La de 9 por 10 a la 9. Entonces me quedaría la K del resorte por el X, que sería la compresión, igual a la K eléctrica por Q por la otra Q sobre R cuadrado. ¿Cierto que sí? Si yo despejo entonces Q, es como el objetivo, lo que estamos nosotros aquí buscando, entonces Q sería la K eléctrica por X por R. Todo esto, perdón, está la K del resorte sería K del resorte, la K eléctrica pasaría abajo y aquí quedaría Q. Fijémonos si nosotros nos darían las unidades, ¿no? Veamos un momentico, este es R2, entonces aquí R2, perfecto. Entonces, esta es la K del resorte. Un momento, aquí arreglamos bien con el borrador. Esta es la K, la constante de elasticidad del resorte, ¿no? La K del resorte, la otra es la K eléctrica. Entonces, coloquemos R. ¿Qué unidades tiene este K? Tiene unidades de newton sobre metro por metro cuadrado sobre newton metro cuadrado culombio cuadrado, y el otro Q tendría que tener unidad de culombio. Culombio se cancela. Este metro con este metro cuadrado daría metro cúbico, que cancelaría con esto de acá. Este newton con este, y aquí pasaría culombio en la parte de arriba. Entonces es una expresión que es consistente en el sistema de unidades. La situación es que tendríamos que saber el valor de esta carga Q, ¿no? La constante de elasticidad del resorte pues la podemos medir, ¿cierto? Las distancias también las podemos medir, pero sí necesitaríamos saber el valor de la otra carga para poder calcular el valor de la otra carga puntual. Pero desde el punto de vista ideal, es un ejercicio en el cual nosotros también podemos hallar el valor de la carga eléctrica. Muy bien, entonces veamos una séptima forma de cómo cómo medir el valor de Q. Esta séptima forma sería la siguiente. Pensar en una placa cargada y otra placa aquí también cargada. Carguemos la de abajo positiva y la de arriba carguémosla de una manera negativa. ¿Sí? Y que soltemos nosotros una partícula cargada, entonces aquí una carga negativa, pues, y que conozcamos esta distancia X, ¿no? Vamos a suponer que entonces aquí hay un campo eléctrico, ¿cierto? El campo eléctrico vendría en tal dirección que siempre sale las cargas positivas y entra las negativas, entonces el campo eléctrico iría hacia arriba, suelto la partícula de masa M con una carga positiva Q, y que ella entre en esta zona donde venga aquí con una velocidad horizontal v sub 0, ¿cierto? Entonces la partícula entraría, vamos a suponer que toda esta distancia desde acá hasta donde termina la placa es X, ¿cierto? Vamos a trazar aquí este sistema, y como la partícula entonces es positiva, al entrar va a sentir estas otras placas negativas, entonces se va a atraer, y entonces la placa se va a desviar de esta manera hasta salir acá, ¿cierto? Entonces la partícula entró por las placas y cogería una curva de esta forma y saldría aquí, ¿cierto? Aquí a una distancia y.
de donde ya, desde este sistema que estoy trazando, y toda la distancia que recorre es x, y y sería la distancia que ya se desvió. Muy bien, si la partícula en x va con movimiento uniforme, tendremos una aceleración en x igual a 0, tenemos la velocidad inicial que es constante v, o sea que el espacio es igual a la velocidad inicial por el tiempo, donde el tiempo sería el espacio sobre la velocidad inicial. Es decir, que necesitaríamos conocer la velocidad inicial de la partícula, ¿cierto? Conocemos la velocidad inicial y conocemos la distancia. Muy bien, para poder hallar el tiempo que dura la partícula en entrar entre las placas y salir en este punto. Ahora, en el movimiento en Y es un movimiento acelerado, entonces tendríamos una masa de la partícula por una aceleración en Y, y esta sería la fuerza, ¿cierto? Pero la fuerza sobre la partícula desde el punto de vista eléctrico es la carga por el campo. Bien, entonces de las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado sabemos que en Y no hay velocidad inicial, entonces tendríamos que Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la aceleración en Y por T2, ¿no? Como no hay movimiento al entrar la partícula con velocidad en el eje horizontal, vertical, entonces eso sería 0, entonces nos quedaría que Y es igual a un medio de la aceleración en Y por T cuadrado. Pero esta aceleración en Y, de esta fórmula, podemos calcular la carga por el campo sobre la masa. Si sustituimos aquí, entonces nos quedaría que Y es igual a un medio de la aceleración en Y, que es la carga por el campo sobre la masa, por T2, que lo obtendríamos de acá, que sería X cuadrado sobre la velocidad inicial al cuadrado. Bien, entonces de acá que si despejo Q, me quedaría, esto pasaría ya a multiplicar, quedaría 2 veces M velocidad inicial al cuadrado por Y, todo esto dividido por x cuadrado. Y esta sería la fórmula que nosotros podríamos utilizar. Hagamos un análisis dimensional a ver si nos daría a nosotros en colombios. La masa sería en kilogramos, la velocidad inicial sería en metros por segundo, todo esto elevado al cuadrado, el y estaría en metros, el campo eléctrico, recuerden que se mediría en newton sobre colombio por metro cuadrado, ¿cierto? Entonces fíjense que me quedaría kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, que esto es newton por metro cuadrado sobre newton metro cuadrado. Este colombio pasaría arriba, este se cancela. Fíjense que es consistente en el sistema de unidades porque nos daría una unidad de colombios. Entonces simplemente sería conocer la masa, conocer la velocidad inicial, medir esta altura, esta y conocer la distancia que atravesó y obviamente conocer el campo eléctrico. ¿Cómo conocer el campo eléctrico? El campo eléctrico lo podemos conocer como la diferencia de voltaje sobre la diferencia de la distancia, medir con un voltímetro el voltaje, medir el delta R, la separación entre las dos placas, y de esa manera podemos nosotros calcular el campo eléctrico y sería una séptima forma de nosotros de hallar el valor de la carga aproximadamente. Bueno, veamos una octava forma de aproximarme al valor de la carga. Bueno, esta parte sí ya es más como de mirar la parte magnética. Entonces, nosotros cuando tenemos unas bobinas de Helmholtz podemos producir nosotros un campo magnético, el cual nosotros podríamos entrar a medir, y cuando una partícula cargada, como lo está mostrando ese simulador del Vasca, entra a esta zona donde haya un campo magnético. Fíjense que aquí el campo magnético está entrando hacia la página y una partícula cargada, fíjense que nosotros aquí la vamos a poner vamos a aumentar aquí un poco el valor del campo magnético. Mira, mayor campo magnético, mayor va a ser el radio, o el menor va a ser el radio, a mayor campo magnético, menor el radio, a menor campo magnético, fíjese que la partícula describe un radio mayor. Esta es una partícula confinada en una región de un campo magnético, la cual nosotros el campo magnético lo podemos calcular o con un sensor de campo magnético o a través de la fórmula que existe para nosotros hallar el campo magnético. Pero podríamos en principio saber el valor del campo magnético, es decir, saber B, ¿no? Y la partícula cuando entra al moverse se movería con una fuerza centrípeta del estilo masa velocidad al cuadrado sobre radio, ¿cierto?
Y entonces tendríamos lo siguiente. Tenemos la partícula que va a describir la trayectoria circular a través de un radio r. La partícula se movería aquí con una velocidad v, ¿cierto? Entonces la fuerza magnética es del estilo Q por B cruz B, ¿cierto? Si la fuerza es si la velocidad es perpendicular al campo. Y esta fuerza que viene hacia el centro sería la fuerza centrípeta, que es del estilo masa aceleración centrípeta, que en este caso sería la masa velocidad lineal al cuadrado sobre radio. Si igualamos estas dos, nos quedaría Q por B igual a M B cuadrado sobre R, cancelo, y de aquí me quedaría la expresión, despejando Q me quedaría masa velocidad sobre el campo por el radio, ¿cierto? De esta manera, entonces, si conocemos la velocidad con que se está moviendo la partícula, conocemos la masa, conocemos el campo magnético y medimos el radio, podríamos hallar la carga, ¿cierto? Hagamos un análisis de las dimensiones a ver si el sistema es consistente en las unidades, si utilizáramos esta técnica, ¿cierto? Entonces, veamos acá, entonces yo tendría que Q es igual a la masa, que sería en kilogramos, B en metros por segundo, el campo magnético en teslas, donde es newton sobre amperio por otro metro, ¿cierto? Entonces, yo cancelo metro con metro, me quedaría aquí, eh, recordemos que esta newton es kilogramos metros sobre segundo cuadrado, entonces quedaría aquí kilogramos metros por segundo sobre newton, que serían kilogramos metros segundo cuadrado, pero dividido amperios, que es colombios por segundo, ¿cierto? Newton con metro se cancela, uno de estos al hacer el producto extremos y medios, estos con estos se van a cancelar y este columbio pasaría arriba y entonces nos daría columbios, que es consistente en el sistema de unidades, y sería otra forma nosotros de poder hallar el valor de la carga sometiendo la partícula a un confinamiento donde esté en una zona de un campo magnético constante, ¿cierto? Miren, y el radio lo podemos nosotros medir, pues obviamente yo que estoy cambiando el valor del campo, entonces a tener mayor campo, pues el radio va a ser mucho menor, ¿cierto? Porque la fuerza ahí en ese caso estaría aumentando. Bueno, esa es otra forma. Y la última manera, pero sería ya una forma como de medir la carga en un condensador, sería una novena forma, sería hacer lo siguiente, ¿cierto? Nosotros sabemos que cuando tenemos dos placas cargadas aisladas van a formar lo que se llama un condensador, y la capacitancia va a ser del estilo C igual a K si existe algún dieléctrico entre las placas por el área dividido la distancia de separación, ¿cierto? Pero la capacitancia también es la carga sobre la diferencia de voltaje. Entonces, nosotros aquí podemos tener una carga positiva, aquí una carga negativa, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso Q sería de la forma K, epsilon sub 0 A, diferencia de voltaje sobre la distancia de separación. Si conocemos nosotros, si conocemos, por decir algo que sea aire, el K del aire, en este caso valdría 1, entonces Q es igual a K, vamos a hacerlo aquí con este simulador, entonces tendríamos lo siguiente, vamos a darle un determinado voltaje aquí, vamos a dar un determinado voltaje y vamos a medirlo aquí con este voltímetro, entonces para poder medir el valor del voltaje. Entonces en el valor del voltaje yo tendría lo siguiente, vamos a leer un valor, nos da, para este voltaje tenemos 0.6 voltios, entonces tendríamos K igual a 1, el epsilon sub 0 vale 8.854 por 10 a la menos 12, las unidades serían coulombio cuadrado sobre newton metro cuadrado. Por el área, este simulador nos muestra a nosotros que tenemos un área de 200 milímetros cuadrados, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la conversión. Entonces tengo un área de 200 milímetros cuadrados por un metro, tiene 1000 milímetros, ¿cierto? Esto sería entonces elevado al cuadrado, para que aquí nos dé elevado al cuadrado.
Entonces tendríamos 200 dividido 1000 elevado al cuadrado nos da 0.0002 metros cuadrados. Entonces tendríamos el área que sería 0.0002 metros cuadrados por el voltaje, ¿cierto? El voltaje en este caso 0.6 voltios, entonces tendríamos 0.6 voltios. Todo esto dividido, la distancia de separación entre las placas. La distancia de separación es de 6 milímetros, ¿no? Es decir, 6 dividido 1000, ¿cierto? Que sería 0.006 metros. Muy bien. Veamos en el análisis de las unidades, a ver si es consistente para medir el valor de la carga. Entonces, Q va a ser igual a. Entonces tendríamos, por este lado tendríamos coulombio cuadrado sobre newton metro cuadrado. Este metro pasaría aquí. Y aquí me queda metro cuadrado por voltio, ¿cierto? Metro cuadrado con metro cuadrado se cancela. Me queda coulombio cuadrado sobre newton por metro, que es joule. Y voltio es joule sobre coulombio. Se cancela joule con joule. Coulombio con coulombio. Me queda en unidades de coulombio. Perfecto. 8.854 exponente a la menos 12 por 0.0002 por el voltaje que es 0.6, 8.854 exponente a la menos 12 por 0.0002 por 0.6 dividido 0.006 metros, me da un valor de 1.77 por 10 a la menos 3. Es decir, que el Q me está dando 0.177 por 10 a la menos 12 coulombios. Es decir, que la carga me está dando 0.177 pico coulombios, ¿cierto? Veamos en el simulador 0. Si nosotros decimos que nos muestre el valor 0.18, nosotros dio 0.177 pico coulombios, es decir, que podríamos en principio hallar de esta manera, pero aquí ya no estaríamos hallando el valor de una carga, sino de muchas cargas que están en la placa. Muy bien, jóvenes, entonces aquí he mostrado varias técnicas para cómo medir el valor de la carga eléctrica. Espero que el video sea de su utilidad y les deseo un feliz día.